Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Maribel Tequianes, para quien no me conoce. Yo formo parte de la Asociación Mexicana de Resiliencia y voy a ofrecerles a los papás algunos tips en cuanto a la situación que de repente llega a ser un poco tensa, un poco problemática. No sabemos cómo trabajar con nuestros pequeños y más ahora que estamos todos en confinamiento y que de repente no sabemos qué hacer con nuestro pequeño cuando no quiere hacer la tarea, cuando le cuesta mucho trabajo, cuando constantemente se está levantando, cuando está muy ansioso, muy irritado y terminamos porque el pequeño vea la tele o por decirle déjame porque estoy trabajando y entonces vamos teniendo ese tipo de carencias hasta que en algún momento dado suele ser algo que no se tenía contemplado y de repente pues explotamos o decimos cosas que lastimamos a nuestros pequeños. Bueno, hoy te voy a hablar sobre los hábitos de estudio. Pareciera que todos tenemos ya muy establecido en cuanto a tú sabes qué es lo que tienes que hacer y ya cada integrante lo hace de la mejor manera. Sin embargo, a los pequeños, a los niños de edad preescolar y primaria, todavía les cuesta trabajo el hecho de hacer sus tareas por sí solos. Entonces te voy a ofrecer unos tips que poco a poco es muy importante que tú lo llegues a realizar, porque eso tú misma te vas a dar cuenta si te puede servir en este sentido o posiblemente lo estés haciendo pero hay algo que estés haciendo mal y que posiblemente por eso no puedas concluir las actividades con tus pequeños. Bueno, uno de los factores importantes para que los niños tengan ese tipo de hábitos escolares, primero es ofrecer un espacio donde tengas a la mano, una mesita acorde a su estatura, que no sea tan alta ni tan baja, porque eso no va a permitir que el niño haga de la mejor manera sus trabajos y también con calidad. Dos, que ese lugar y ese espacio no tenga una ventana, porque si los niños tienen una ventana, constantemente van a estar viendo hacia afuera, hay mucho ruido, pasan los carros y definitivamente no es un buen espacio porque hay muchos distractores que en ese sentido el pequeño no le van a permitir concentrarse para terminar sus tareas. Otra situación que no puedes permitir es que el pequeño haga sus tareas o las realice en la cama. Pareciera que es algo muy cómodo, que el niño te va a decir, sí, es que yo lo termino, ahí dame espacio, porque es más cómodo, porque me puedo sentar en la almohada y entonces posiblemente como papás y que de repente estamos también teniendo trabajos de oficina ahora en casa, pues podamos ceder en ese sentido, pero sabemos de alguna manera que los pequeños deben de tener su propio espacio y de ser lo más real posible al espacio que tenían también a su escuela. Esto les va a ayudar a que en algún momento dado pues no lleguen a no dormirse, si estaban en la camita se duerman y terminen por no hacer la tarea y que y en este sentido pues bueno, poco a poco vas a ir trabajando en cuanto a que el pequeño lo vaya haciendo y que vaya teniendo también su espacio. Otra situación muy importante es que tengas a la mano todos los materiales que vayas a necesitar para hacer la tarea, para que la pueda concluir, porque también pasa esta situación en que, es que voy a ir por la goma y la dejé en la mochila y también voy por mi lápiz o los colores y entonces esto no permite al pequeño tampoco concentrarse, se distrae muy fácilmente y posiblemente el pequeño no lo hace porque a lo mejor ya está fastidiado, porque tal vez mamá no le hace caso, porque no sabe cómo hacerlo y entonces lo que permite es buscar algo para salirse de ese espacio
y entonces pueda jugar y como mamá o papá o todos los integrantes de la familia tienen algunas cosas que hacer en cuanto a sus obligaciones, en cuanto a tareas de oficina, pues desafortunadamente no le damos esa importancia del poder ayudar de principio a fin con el pequeño. Entonces sí se entiende esta situación de crisis que de repente ahora tenemos que estar todos juntos, pero también tenemos que buscar la mejor manera para poder ayudar a ese pequeño, a esa pequeña que a lo mejor le está costando mucho trabajo concentrarse, o que posiblemente mamá tenga que platicar con todos los miembros de la familia para pedirle de favor esa ayuda que necesita en cuanto a ver si se para, por favor, o si tú lo ves allá afuera y de repente no está, porque el pequeño tiene que estar haciendo la tarea conmigo, hazme el favor de traerlo. O sea, buscar y enseñarle poco a poco al pequeño que debe de tener esos hábitos, porque si no lo hace, posiblemente también lo esté haciendo en los distintos escenarios, en su contexto escolar, y es cuando también llegamos a tener problemas en la escuela con que el niño se levantó, no hace todas las tareas de principio a fin, y eso ahora que tú estás en casita te puedes dar cuenta de si tu pequeño tuvo en algún momento dado una situación de ese estilo y que de repente la maestra te dice o te dijo que tenía este tipo de problemas, posiblemente el pequeño también tenga los mismos problemas en casa, y entonces tú, ahora que estás con tiempo y con él, en este sentido puedes ir trabajando poco a poco el que vaya haciendo las cosas tal y como lo hacía en la escuela, y si no lo hacía, entonces tienes la oportunidad de ir puliendo esta situación para que el pequeño poco a poco vaya realizando las tareas. Pareciera que es fácil, porque en este sentido, si no lo hace en la escuela, pues mucho menos en casa, pero ahí es donde debes de papá y mamá de tener esa autoridad de primero platicar con el pequeño y decirle, ¿sabes qué? Mira, vamos a trabajar este tipo de tareas que nos dejaron en la escuela, pero ahora me doy cuenta, o te has dado cuenta también que de repente te levantas mucho, o que de repente no terminas las tareas. Bueno, pues para eso está mamá y para eso está papá o los hermanos, que te vamos a ayudar, pero también necesitamos que tú nos puedas ayudar, porque tú eres la pieza más importante. Entonces necesitamos de tu apoyo. ¿Nos ayudas? Entonces cuando le dices al pequeño que ustedes necesitan de la ayuda de él para hacer las cosas, él se siente importante, por supuesto que sí, y va a sentirse animado. Entonces le vas a explicar también que si en algún momento dado él necesita levantarse, tiene que ser primero cuando termine su actividad, y esa actividad tienes que dosificarla. Si tú ves que es un niño muy que se levanta constantemente, o tal vez presenta hiperactividad, entonces ese tipo de niños y con esas características, pues obviamente ellos no lo van a hacer la actividad de principio a fin. Tienes que dosificar poco a poco sus actividades hasta que la termine. Se me ocurre que puedan hacer 2 planas, y entonces ahora sí, después de estas 2 planas ya puedes levantarte para tomar agua. Eso también al pequeño le ayuda a que poco a poco él vaya fijándose metas pequeñas, hasta que en algún momento dado pueda terminar una actividad completa. ¿Cómo le vas a ir haciendo? Así como te lo estoy hablando de que vas a dosificar las actividades, también le vas a implementar ese nivel de complejidad. ¡Wow! Ahora me dio mucho gusto que hayas terminado las 2 planas y te levantarás. ¿Ves que tú lo hiciste? ¿Qué te parece si hacemos un reto para el día de mañana? Que si mañana lo haces con 3, ahora va a ser con 3, entonces, ¡wow! Vamos a estar mucho más contentos, y al terminar posiblemente veamos alguna película, y entonces al pequeño lo vas a animar. Pero aguas, si en este sentido tú no le cumples y a la siguiente vez tú le dices, ay, sí, mañana vemos la tele, sí, es que entiende que estoy haciendo mucho trabajo y todo, pues tú mismo como papá estás faltando a esa promesa que le habías comentado al pequeño, y por obvias razones el pequeño ya no va a querer hacer la tarea contigo. Entonces es muy importante también que si en algún momento dado le estás diciendo algo
lo tienes que cumplir. Si le estás diciendo que al final de la tarea van a jugar, que al final de la tarea van a distraerse, lo tienes que cumplir. Entonces también tenemos que ser muy cuidadosos y en ese sentido tenemos tiempo o en qué momentos vamos a poder estar con nuestros pequeños, porque si no es como cualquier persona, se va desilusionando y de repente va a decir, no, pues es que mamá nunca me promete pero nunca me cumple. Y eso es lo que la mayoría de los pacientes que de repente llegan aquí al consultorio tienen esa misma situación. Es algo como que en algún momento dado nos hemos desvinculado emocionalmente con nuestros pequeños y pues ahora que tenemos ese tiempo para estar con ellos, podemos jugar, podemos estar, podemos darnos un chancecito porque ahora ya no salimos fuera, ya no tenemos esas 2 horas que estábamos en oficina y nos trasladábamos en casa. Ahora tenemos esas 2 horas para nosotros y posiblemente podamos darles unos 15, media hora estando con nuestros pequeños y verán que todo esto cambia, que cuando tú también le ofreces algo al pequeño, el pequeño también te va a dar algo a ti. ¿Vale? Entonces es muy muy importante que tomes en consideración estos tips que te estoy dando y que de alguna manera lo vayas trabajando poco a poco. Por último, es que cuando el pequeño haga su tarea, que intentes quitar televisiones, aparatos electrodomésticos, dispositivos, porque eso no permite que el pequeño se concentre y entonces en ese sentido va a estar revisando la tablet y te va a decir, no mamá, es que a lo mejor déjame el celular porque solamente voy a escuchar música. Pero cuando estamos trabajando a un lado de él, pues nos distraemos también como papás y no nos damos cuenta de que posiblemente ya está viendo la televisión, está viendo una serie o ciertas situaciones que más que ayudarte te van a irritar, ¿vale? Cuando también de repente estés como ya en un momento de explotar, también piensa en este sentido, si esa parte de tu enojo, de tu molestia hacia el pequeño solamente fue por esa situación o tal vez porque en ese sentido tenías mucha carga de trabajo y lo que hacemos es descargar nuestro enojo, nuestra ira con la persona que tenemos a un ladito, ¿no? Entonces, si esa situación te está pasando y de repente también ya llegaste a gritar o llegaste en este sentido a decirle cosas al pequeño, no te preocupes, pasa lo mismo, les pasa a todos los papás, porque de repente estamos en un momento así de conflicto que de repente tenemos que resolver algunas situaciones y terminamos por enojarnos. Si eso te está pasando, también ofrece disculpas, porque definitivamente el pequeño va a tener esta sensación que el niño no puede, que el niño siempre es el del problema, cuando en realidad también hay cosas de nosotros que tenemos que ir modificando y que cuando tú le dices al pequeño, discúlpame, la verdad estaba muy irritado, pero también me hubiese encantado que hubieses hecho tu tarea, posiblemente no fue toda tu culpa, pero pues sí, me estuve en un momento de enojo y pues lo único que encontré fue a ti, en este sentido, pues obviamente el pequeño dice, wow, mamá me pidió perdón, o sea, no fue toda mi culpa, sí fue parte de, porque tal vez estaba molestando, no estaba atendiendo indicaciones, pero ya me di cuenta que no fue de toda mi culpa, que mi mamá posiblemente también tenía un mal día y que pues sí, no era lo mejor el hecho de que pues me insultara o me gritara, pero sí, ya me comentó que si en algún momento dado yo hubiese ayudado, yo hubiese atendido mis cosas, a lo mejor sí se iba a enojar, pero yo tengo que hacer las cosas que a mí me corresponden como pequeño. Y entonces no se le da toda la culpa al pequeño, porque en este sentido pues no fue así. Y lo que tenemos también los adultos es que de repente no ofrecemos disculpas, nos enojamos, nos molestamos y de repente lo dejamos así como de ya pasó el niño, ya, y bueno, ya desquité o saqué mi enojo, mi coraje, y entonces al pequeño le deposité todo ese conflicto sin darnos cuenta que definitivamente
definitivamente no debió de haber sido así, o que era parte de, pero entonces en ese sentido tenemos todavía la posibilidad de platicar con nuestros hijos, de ver qué tipo de situaciones tienen, y ahora que estás todavía en cuarentena, estamos en cuarentena, y podemos revisar qué tipo de situaciones se está presentando con nuestro pequeño, qué es lo que podemos mejorar, cómo lo podemos hacer, porque todo lo que el pequeño está haciendo en casa también lo manifiesta en la escuela. Entonces posiblemente si tu pequeño presentaba ese tipo de comportamiento, el que no podía trabajar en la escuela, que se levantaba constantemente, pues ahora que lo tenemos ahí, podemos ir puliendo toda esa parte, podemos ir enseñándole al pequeño ciertos hábitos de estudio, de tal manera que lo vayamos haciendo poco a poco, de manera gradual, para que en algún momento dado el pequeño lo haga por sí solo. Es como irlos entrenando. Tú no puedes decirle al pequeño que haga su tarea a un niño de 4º grado o de 3º y te vayas, porque posiblemente sí, hay niños que sí, definitivamente tienen el hábito de hacer toda su tarea, pero hay otros que no. Entonces esos que no, que les está costando un poco de trabajo, posiblemente hay algo que también en casita lo hemos estado permitiendo, se le ha estado dejando, ok, haz la tarea, pero con la televisión, y entonces obviamente pues en la escuela no hay televisiones que puedan dejar a los pequeños que vean y que hagan la tarea al mismo tiempo, las actividades. Entonces sí es muy importante que vayas teniendo en cuenta, que vayas trabajando con tus pequeños, que los vayas conociendo. Este confinamiento no pareciera que tuvo muchas cosas o tiene muchos problemas, le vemos lo peor, cuando en realidad hay muchas situaciones agradables, en el sentido en que antes se alejaban mucho las familias, ahora los tenemos ahí con nosotros y no sabemos convivir. Entonces lo importante en este sentido es que te des la oportunidad de conocer a tu pequeño, de que sí va a haber momentos y situaciones que de repente van a estar así como que chocando con tu pequeño, pero conócelo, adáptense a su nueva contexto, y que en algún momento dado, cuando llegue nuevamente a ese ámbito escolar, ya no le cueste trabajo a tu pequeño, porque lo has estado haciendo en casita, y cuando lo haces en casa, pues obviamente se refleja todo tu trabajo y todo tu esfuerzo en la escuela. Espero te haya gustado estos tips, que tengas algunos comentarios, algunas sugerencias de qué situaciones o qué es lo que necesitas en cuanto a la problemática que ahora estás viviendo con los pequeños. Y también te invitamos a que sigas revisando las páginas de internet, a que veas los cursos y las pláticas de Lili en cuanto a la tanatología, a varios temas muy importantes que ahora en la asociación les estamos ofreciendo con mucho gusto, de especialistas en cuanto a tanatología y resiliencia, familias resilientes, estrés, que ahora todo el mundo padecemos de ansiedad y todas estas situaciones, y de derechos humanos. Entonces sí hay varias transmisiones de las cuales yo te invito a que tú te des la oportunidad de conocernos y de darte cuenta de algunas situaciones que puedes ir mejorando para trabajarlo, ya sea en tu contexto escolar, en el ámbito laboral, en las finanzas, en la resiliencia financiera, porque definitivamente son muchas sugerencias de las cuales no te puedes perder, y obviamente tenemos a los mejores especialistas de los cuales te están hablando sobre temas muy muy interesantes, y te invitamos a que nos sigas, y a que si en algún momento dado tienes alguna duda, no solamente con lo que yo te estoy platicando, sino con algún otro tema que quieras que abordemos, bueno, pues con mucho gusto lo vamos a tomar en cuenta, y por lo pronto te mando un saludo, un abrazo, y te deseo un excelente día. Hasta luego.